Wilson Pera Lazo. Él es doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Economía por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, magíster en Gerencia Empresarial MBA por la Escuela Politécnica Nacional Ecuador y economista de la Universidad Central del Ecuador. En los últimos años ha ocupado en el Banco Central del Ecuador varios cargos. Es editor general de la revista Cuestiones Económicas del Banco Central del Ecuador. Ha ejercido la docencia en pregrado y posgrado en varias universidades del país. Ha sido autor del modelo de estimación de la oferta monetaria en una economía dolarizada y de los libros Incidencia del entorno macroeconómico en el sistema financiero y determinantes de la pobreza y desigualdad en el Ecuador, una perspectiva macroeconómica. Actualmente ejerce el cargo de Director Nacional de Programación y Regulación Monetaria y Financiera. En esta mañana nos va a presentar el tema Instrumentos de la Banca Central para promover el tejido productivo vinculado a las pequeñas, medianas empresas y la economía popular y solidaria. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días con todos. Muchas gracias por asistir a este evento organizado por la Superintendencia de Poder de Control de Mercado en el Banco Central del Ecuador. Para el Banco Central del Ecuador es grato compartir con ustedes algunas experiencias que hemos realizado desde la política monetaria. En este contexto me voy a referir a algunos instrumentos de política monetaria que hemos realizado a lo largo de estos últimos años, precisamente para promover el tejido productivo vinculado a las pequeñas y medianas empresas y de la economía popular y solidaria. Antes que ello, quisiera comenzar desde una perspectiva teórica, abordando la diferencia entre lo que significa un banco central con emisión propia y un banco central, en este caso dolarizado, como el caso de nuestro Banco Central. Generalmente, cuando tenemos un banco central con emisión propia, con emisión como moneda nacional, lo que tenemos aquí, básicamente en el lado izquierdo de la pantalla, tenemos que los bancos centrales tienen como objetivo principal el control de la inflación y obviamente la gestión que se da desde los principales pasivos de un banco central emisor es el control de la emisión monetaria. No obstante que ha habido algunos esfuerzos, no solamente en Ecuador hace varias décadas, sino también en otros bancos centrales que han tenido el rol también de financiar al desarrollo, en una economía dolarizada, en este caso es más complejo el tema precisamente porque no tenemos instrumentos de emisión monetario, obviamente porque el mismo esquema monetario así lo impide, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos algunos pasivos que alimentan, en este caso, los principales activos del Banco Central. Fundamentalmente vamos a ver las reservas internacionales y algunos instrumentos que hemos venido desarrollando a partir de este esquema de dolarización. Pasivos, por ejemplo, el tema fundamental de la emisión monetaria fraccionaria, no me refiero a la emisión monetaria tradicional, solamente el tema de las monedas, cuya contrapartida es un monto de reservas internacionales por el lado del activo. Tenemos los depósitos del sector público, financiero y no financiero, que como es ley, obviamente deben mantenerse ciertas proporciones en el Banco Central, y también del sector público, que por ley también deben mantenerse en el Banco Central. Entonces, a partir de ello, obviamente con esa liquidez, el Código Orgánico Monetario y Financiero lo determina entre sus principales funciones, que el Banco Central puede hacer operaciones de recircular la liquidez de la economía, ¿no? Y por eso tenemos nosotros algunos instrumentos por el lado del activo. Por ejemplo, el Banco Central ha hecho mucho con el tema vamos a ver a continuación, con el tema de inversión doméstica, que básicamente tiene el objetivo de financiar, en este caso a la banca pública, para que a su vez ellos hagan banca de primer piso, es decir, operaciones de crédito con los sectores productivos, con los sectores de la economía popular y solidaria, etc. También el código nos permite hacer operaciones con oro, por ejemplo, compra de oro a mineros, que ya vamos a ver algunos pequeños datos. También podemos
adquirir, financiar operaciones de reporto, operaciones de redescuento con instituciones financieras públicas y privadas, y también podemos hacer operaciones con el gobierno. Es decir, tenemos algunos instrumentos de política monetaria que se ha venido utilizando a lo largo de estos años, pero fíjense, desde siempre o en algunos foros se ha cuestionado el tema de que un banco central con dolarizado no puede instrumentar o aplicar política monetaria, pero como les indico acá, hemos hecho ya durante todos estos años algunas alternativas novedosas de instrumentos de política monetaria. Quizá la única, obviamente, que la dolarización impide es el tema de prohibir la emisión primaria, ¿no es cierto? El resto es posible hacer algunas alternativas para alcanzar los objetivos de desarrollo del país, ¿ya? En este contexto me voy a referir muy rápidamente al marco normativo, que es fundamental, de lo cual el Banco Central se apoya precisamente para hacer esta gestión. Y tenemos básicamente el tema de inversión doméstica, que es donde me voy a centrar un poco más, el tema de la segmentación de crédito y regulación de tasas que ya se han referido acá y que también voy a hacer unos comentarios, y también el tema de la compra de oro a la minería artesanal como los principales instrumentos que quiero presentar en esta tarde. En cuanto al marco normativo, básicamente la Constitución de la República, en los artículos 302 y 303, precisamente le da a los objetivos de política monetaria, crediticia, cambiaria, etcétera, le da precisamente esa potestad al Banco Central de establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes de seguridad financiera y precisamente orientar los excedentes de liquidez que se produzcan en la economía precisamente para canalizarlos a los sectores excedentarios para el desarrollo del país. Asimismo, que dice la Constitución que al Banco Central le corresponde instrumentar las políticas que diseña la Junta de Política y Regulación en este caso, ¿no? También el Código Monetario y Financiero establece, entre otras funciones para la Junta de Política, autorizar la política de inversiones de los excedentes de liquidez y de las reservas internacionales que mantiene el Banco Central, definir los criterios que se debe seguir precisamente para esa gestión de excedentes de liquidez con el fin de estimular la inversión doméstica, su sostenibilidad, su consistencia con los objetivos de crecimiento económico, generación de empleo, sostenibilidad de la balanza de pago, entre otros, ¿no? Determinar los cupos que las entidades de los sectores financieros privado, popular y solidario podrán contratar con el Banco Central precisamente para operaciones de redescuento o inversión doméstica que el Banco Central pudiera hacer con estas entidades. Y obviamente dentro de las funciones del banco también menciona que el Banco Central debe instrumentar la inversión doméstica con sujeción a lo establecido por la Junta de Política. Es decir, la Junta de Política y Regulación es la entidad obviamente que define los mecanismos, los cupos, etcétera, para el tema de la inversión doméstica. Y el Banco Central es la entidad que obviamente instrumenta esas políticas diseñadas por la Junta, ¿ya? Adicionalmente, la Junta tiene como función establecer los niveles de crédito, de tasas de interés, de reservas de liquidez, encaje, provisiones, etcétera, para obviamente las operaciones crediticias financieras, que también es fundamental tomar en cuenta. Y también al Banco Central le corresponde monitorear el cumplimiento de las tasas de interés. Aquí Guillermo mencionaba que es el Banco Central el que determina las tasas. Lastimosamente Guillermo ya se fue, pero en realidad quien determina las tasas es la Junta. Y el Banco Central lo que hace es el tema de control, de seguimiento, de informar a las entidades sobre el cumplimiento de las tasas referenciales en este caso. La Junta de Política podrá fijar las tasas máximas de interés para las operaciones activas y pasivas del sistema financiero nacional. También habla
el mismo código en cuanto al tema de comercialización del oro. Los titulares de las concesiones mineras pueden comercializar libremente su producción dentro y fuera del país, pero sin embargo el Banco Central también puede comprar, obviamente en acuerdo con los mineros, de ciertas cantidades que el banco considera necesario, en este caso para aumentar sus reservas internacionales. De acuerdo a ello, vamos a referirnos al tema al primer instrumento que me refería, al tema de inversión doméstica, ¿ya? ¿Cómo funciona el tema de la inversión doméstica? Básicamente lo que se hace es, como yo les decía, a partir de los excedentes de liquidez que puede determinar en el balance del Banco Central, destinarle a través de sus operaciones pasivas, obviamente, destinar por el lado del activo y otorgar financiamiento a la banca pública, fundamentalmente a la banca pública, ¿sí? Y en realidad este instrumento hemos venido aplicando prácticamente a partir de diciembre del año 2009, con montos cercanos a los 500 millones de dólares, y hemos venido aumentando, obviamente, destinando este crédito a la banca pública. ¿Para qué? Para que la banca pública, a su vez, pueda destinar crédito ya de primer piso ya a los beneficiarios, al segmento productivo, al segmento comercial, a los de la economía popular y solidaria, etc. Es decir, hemos llegado en ciertos niveles, por ejemplo, en saldos a 3.000 millones, hemos llegado, actualmente está en 1.962 millones. Es decir, esto ha sido la evolución de la inversión doméstica y cómo el Banco Central ha contribuido con otorgar liquidez a la economía precisamente para que se financie, digamos, las actividades productivas, comerciales y de otro tipo, ¿ya? Esto, si bien es cierto que, digamos, tiene un efecto primario, es decir, estos 1.962 como saldo, sin embargo, como ustedes conocen, hay un efecto multiplicador en la economía. Es decir, a través de la interacción de crédito, depósitos y a través de la acción de las empresas, de los hogares, de la banca, de las cooperativas, de las mutualistas, etcétera, se da un proceso de expansión del dinero y de la liquidez de la economía. Es decir, no solamente el efecto es por eso, ¿no? Por este valor. Más o menos tenemos una estimación de la creación de dinero que fluctúa entre 1.5 o 2 veces esta creación de dinero que se da en la economía. Entonces, ese es un elemento importante a considerar. Por ejemplo, a junio 2017, de inversión doméstica por entidad, tenemos aquí, por ejemplo, la Corporación Financiera Nacional tiene un cupo autorizado de 1.248 y actualmente ha utilizado 1.142 millones de dólares, ¿no? Es decir, tiene un remanente de cupo. Entonces ha venido utilizando, hay vencimientos, nos van pagando y nosotros vamos también haciendo renovaciones cuando la entidad así lo requiera, la entidad pública me refiero, ¿ya? También tenemos el Banco de Desarrollo del Ecuador, que también se le ha otorgado crédito precisamente para financiamiento a los GATS, a los municipios, etcétera. Y tenemos como prácticamente 464 millones como cupo, de los cuales ha otorgado 446 millones. Tenemos a Ban Ecuador también, que se le ha venido otorgando liquidez a lo largo de todos estos años. Actualmente tenemos un monto de 311 millones como cupo, de los cuales tiene autorizado 296. También tenemos a la Corporación Nacional de Finanzas Populares, que me parecía que aquí estaba un delegado. Tenemos 197 millones de dólares como cupo autorizado, de los cuales tiene utilizado 74 millones. Ha utilizado más, pero nos ha ido pagando. También, como ustedes conocen, también se les ha otorgado al Banco del Pacífico para el tema de financiamiento a los hogares de la vivienda, ¿no? Es decir, eso es la parte, lo que al Banco Central le ha correspondido precisamente para dar inversión doméstica, ¿no? Por tanto, hasta junio teníamos como cupo autorizado 2.220. La Junta de Política y Regulación ha aumentado el monto 500 millones de dólares más
para el Banco del Estado y para Ban Ecuador dentro del programa de vivienda Casa para Todos. Entonces también ha financiado estos recursos. Entonces está previsto el marco o el cupo para poder otorgar esos recursos, ¿ya? Es importante ver, por ejemplo, si miramos el balance de la Corporación Financiera Nacional, ¿sí? Aquí cuáles son sus principales fuentes de financiamiento y lo que a su vez ellos con esos recursos otorgan financiamiento de primera línea. Entonces, si miramos en el gráfico, tenemos como financiadores principales al Banco Central, también tenemos a otras sociedades de depósito que pueden ser bancos, mutualistas, cooperativas y a otras sociedades financieras. La barra azul o celeste es la que corresponde al Banco Central. Por tanto, el principal fuente de financiamiento, en este caso para la corporación financiera, constituye el Banco Central. Esto es fundamental para que vean cómo la inversión doméstica apoya el financiamiento, en este caso de la corporación financiera y a su vez ya de los beneficiarios directos de los créditos que otorga la CFN, ¿ya? También si miramos la situación de lo que corresponde al Banco de Desarrollo, al BED, en cuanto a sus obligaciones, también la inversión doméstica en azul es la mayor parte en cuanto a su financiamiento y obviamente tiene otros tipos de obligaciones con otras entidades financieras. Ya. Aquí está el gráfico que yo le decía respecto a la inversión doméstica y su efecto multiplicador en la economía. Entonces, a junio de 2017, por ejemplo, de los 1.900 millones que me refería como inversión doméstica, se han creado, ha tenido un efecto monetario en la economía de aproximadamente 4.500 millones de dólares, resultado precisamente de ese proceso de creación de dinero, de creación secundaria de dinero a través de la interacción crédito-depósitos y a través de los actores que son empresas, hogares, intermediarios financieros y obviamente Banco Central. Entonces hay un efecto también, fíjense en que sin tener moneda nacional, sin tener la capacidad de emitir moneda nacional, se ha podido hacer esto precisamente para coadyuvar al desarrollo del país. Hasta aquí el tema así muy rápidamente de la inversión doméstica. Sé que también es hora de almuerzo y ustedes han estado toda la jornada aquí y por eso también he querido ser rápido. Como un segundo elemento, voy a referirme así rápidamente al tema de segmentación y crédito y regulación de tasas. Efectivamente, como ya lo mencionaba, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera es la encargada de fijar techos o niveles máximos de tasas de interés para cada uno de los segmentos de crédito. Si bien es cierto que, y concuerdo con la colega que hacía referencia al tema de que en una economía dolarizada todavía son altas las tasas de interés, sin embargo, si miramos en estos gráficos cómo ha venido bajando las tasas de interés, por ejemplo, ahora en el caso del microcrédito, máxima de los tres subsegmentos, máximo es del 30%, máximo, o sea, es decir, no pueden ir más allá del 30%. Sin embargo, en septiembre, solo la tasa de interés fluctuaba el 45% de interés. Fíjense, a través de la regulación lo que hemos hecho es bajar más o menos 15 puntos porcentuales, pero esto solo es una partecita. La parte fundamental que se hizo con la ley de costo efectivo de crédito que se sacó me parece que en julio de 2007, lo que se hizo es transparentar los costos, es decir, y se eliminó el tema de las comisiones. Acuérdense, cuando ustedes iban a una entidad financiera, obviamente les cobraban una tasa de interés y además les cobraban un encaje, les cobraban una comisión y les cobraban eso. Eso, aunque ustedes no lo crean, bordeaba el 80, 90, 60%, de acuerdo al establecimiento, de acuerdo al sujeto de crédito. Entonces, me parece que es fundamental en este caso también ver el esfuerzo que se ha hecho desde la política monetaria, no es decir, bajar el costo del crédito, porque antes, como les decía, era mucho más alto. Sin embargo,
claro, somos economía dolarizada, es importante ir tendiendo a una reducción, sobre todo el tema del microcrédito. Sin embargo, como decía Guillermo de la CEPS, es importante tener cuidado e ir viendo cómo reacciona el tema de los mercados, en este caso de las cooperativas fundamentalmente, porque cuando uno opta por bajar mucho la tasa de interés, como ustedes conocen más que mí, hay exclusión financiera. Es decir, la gente que opta por acceder a un crédito de microcrédito por montos valores de 300, de $200, no son de cierta manera otorgados de ese crédito, sino son excluidos del sistema financiero. Entonces, la gente lo que dicen es, con esas tasas bajas, mi nivel de riesgo es alto y por tanto yo no estoy dispuesto a prestar a ese segmento pequeño. Entonces, lo que optan es dar a créditos mucho más altos, de 800, de 1,000, de $2,000, $3,000. Sin embargo, a la gente pobre, que es lo que se quiere llegar, precisamente hay el tema de exclusión. Y ¿qué es lo que hace la gente? Va hacia el tema del agiotismo, ¿no? Entonces, hemos bajado las tasas de interés, estamos preocupados igual por ir revisando el tema de tasas, pero como les digo, siempre hay que tener cuidado. Hicimos una reforma hace 2 años creando otros subsegmentos precisamente con el propósito de darle a la política monetaria un campo de acción, por ejemplo, para que pueda fijar ciertas tasas de interés específicas. Por ejemplo, el segmento de vivienda de interés social, ¿sí? O de interés público. Entonces, precisamente para que el beneficiario del crédito tenga acceso a una tasa referencial más o menos del 4,99. Sin embargo, al banco lo que se ha hecho es otorgarle la diferencia de la tasa referencial del 9%, precisamente a través de un fideicomiso en la cual el Banco Central ha hecho una inversión importante, precisamente también para canalizar y dinamizar este segmento del sector inmobiliario, ¿ya? Entonces, los niveles de tasas, de nuevo, han contribuido precisamente a un incremento del volumen de crédito. Si vemos ahí los niveles de volumen de crédito en forma trimestral, por ejemplo, estaban alrededor de 3,000 millones de dólares en un trimestre. Ahora tenemos más o menos 7,000 millones en un trimestre, es decir, al año más o menos tenemos en volumen de crédito, en crédito de nuevo, en todas las operaciones del sector financiero, alrededor de 24,000 millones al año, ¿sí? Entonces, eso ha hecho que precisamente hemos aumentado el tema del volumen de crédito. ¿Ya? Aquí me refería, están todas las operaciones de vivienda de interés público, cómo ha venido evolucionando en cada trimestre y cuáles han sido los principales bancos que han participado en este caso, ¿no es cierto? Todo depende del interés también de la banca para poder otorgar esto. Aquí, fundamentalmente en este segmento, ha participado el Pichincha, el Pacífico, el Rumiñahui, con montos que han fluctuado más o menos alrededor de 60 millones al año, ¿no? Tenemos el crédito productivo también que se ha venido consolidando y obviamente este segmento productivo es importante también que se acceda por parte de los microempresarios, de las empresas generadoras de empleo, porque este segmento productivo hace que la economía tenga elementos para que pueda de alguna manera ir creciendo o sostener su crecimiento en el largo plazo, porque fundamentalmente parte de estos de rubros que se destinan a la capacidad instalada de las empresas, al tema de inversión, al tema de maquinarias, de equipos, etcétera, ¿no? En el microcrédito también, cómo se viene evolucionando, cómo va creciendo. En el crédito inmobiliario también se va aumentando, no obstante que hay etapas en que el sistema financiero también actúa con precaución, dependiendo también de la dinámica económica que está sucediendo en el entorno nacional. Obviamente influye mucho esto, ¿no? Otro elemento, ya para culminar mi presentación,
es el tema de compra de oro a la minería nacional. Uno de los componentes importantes de las reservas internacionales, como ustedes conocen, es el oro, ¿no? Con el oro se puede hacer transacciones financieras internacionales y obviamente los bancos centrales lo que hacen es acumular el oro. De hecho, en la época del boom que se tuvo de oro en los años 80, 90, el Banco Central fue acumulando una gran cantidad de oro que luego lo hizo monetizar en bancos del exterior, y obviamente con eso podemos hacer instrumentos financieros precisamente para optar en ciertas fuentes de financiamiento, por ejemplo, precisamente para coadyuvar el desarrollo nacional, ¿ya? En este contexto, cómo ha venido creciendo especialmente en los dos últimos años, 2016-2017, que vamos comprando el oro a nuestros mineros. En lo que va del año, por ejemplo, hemos comprado 23 millones de dólares en oro, ¿no? Y la idea es ir aumentando, apoyando a la minería, pero también fortaleciendo nuestro componente de oro dentro de las reservas internacionales. Digamos, en homenaje al tiempo de ustedes, lo que he hecho rápidamente es una presentación macro de los instrumentos que tiene el Banco Central en cuanto a este tema específico. Hemos desarrollado muchos más instrumentos para hacer una economía dolarizada. Muchas gracias por la atención. ¿Se entendió todo? No se entendió nada. Ya, estoy a las órdenes, ¿no? Gracias. Agradecemos al doctor Wilson Vera por su presentación.